El pueblo de Nazaret no había sido nunca famoso por su piedad, ni espejo de vida recta. Con el pasar de los años, esta aldea se había contaminado cada vez más con la baja moral característica de la cercana ciudad de Séforis. Durante la juventud de Jesús y sus primeros años de vida adulta, las opiniones de Nazaret sobre él estaban divididas. Su decisión de mudarse a Capernaum suscitó gran resentimiento. Aunque los habitantes de Nazaret mucho habían oído sobre las obras de su ex carpintero, estaban ofendidos porque no había incluido su aldea natal en ninguna de sus giras de predicación anteriores. La nueva de la fama de Jesús había llegado hasta allí, desde luego, pero la mayoría de los nazarenos estaban airados porque Jesús no había realizado ninguna de sus grandes obras en la ciudad de su juventud. Durante meses se había hablado mucho de Jesús en el pueblo de Nazaret, pero en general predominaban las opiniones desfavorables. Así pues, el maestro se encontró en medio de una atmósfera que en vez de darle la bienvenida al hogar, se manifestaba decididamente hostil e hipercrítica. Pero esto no era todo. Sus enemigos, sabiendo que pasaría el sábado en Nazaret y suponiendo que hablaría en la sinagoga, habían empleado a numerosos hombres rudos y groseros para acosarlo, hostilizarlo y armar lío en toda forma posible. La mayoría de los viejos amigos de Jesús, incluyendo el maestro Chazán, que tanto lo amó en su juventud, habían muerto o se habían ido de Nazaret, y la generación más joven tendía a resentir su fama y alimentaba intensos sentimientos de celos y envidia. No querían recordar su temprana devoción a la familia de su padre, y lo criticaban amargamente porque no visitaba a su hermano ni a sus hermanas casadas que vivían en Nazaret. La actitud de la familia de Jesús también contribuyó a aumentar los sentimientos hostiles del pueblo. Los ortodoxos, de entre los judíos aún, llegaron a criticar a Jesús porque iba demasiado rápido camino a la sinagoga este sábado por la mañana. Este sábado fue un hermoso día, y todo Nazaret, amigos y enemigos, concurrió a la sinagoga para escuchar a su excompatriota. En el secuito apostólico muchos tuvieron que quedarse afuera, pues no había lugar en la sinagoga para todos los que habían venido a escucharlo. Cuando joven muchas veces había hablado Jesús en este templo, y esta mañana, al entregarle el rector de la sinagoga los escritos sagrados de los que leería la lección de la Escritura, nadie de los allí presentes pareció recordar que este era el mismo manuscrito que él había donado a la sinagoga. Los servicios se celebraron este día tal como cuando Jesús era muchacho. Ascendió a la plataforma con el rector de la sinagoga y se inició el servicio con 2 oraciones. Bendito sea el Señor, Rey del mundo, Creador de la luz y de las tinieblas, Hacedor de la paz, Creador de todo, quien en su misericordia da luz a la tierra y a los que en esa moran, que en su bondad renueva día tras día y cada día las obras de la creación. Bendito sea el Señor nuestro Dios por la gloria de sus obras y por las luces que iluminan que Él ha hecho para su alabanza. Selah. Bendito sea el Señor nuestro Dios, Hacedor de la luz. Cuando terminó de leer del libro de la ley, comenzó a leer de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los que están lastimados y proclamar el año favorable del Señor. Jesús cerró el libro y después de devolvérselo al rector de la sinagoga, se sentó y comenzó a hablar a la gente. Comenzó diciendo: Hoy se cumplen estas escrituras. Y luego, Jesús habló casi 15 minutos sobre los hijos e hijas de Dios. Muchos en el público se regocijaron con su discurso y se maravillaron con su donaire y sabiduría. Era costumbre en la sinagoga, después de la conclusión del oficio formal, que el orador permaneciera allí para que los que tenían
interés pudieran hacerle preguntas. Por consiguiente, esta mañana de sábado, Jesús bajó de la tarima, mezclándose con la multitud que se adelantaba para hacer preguntas. En este grupo había muchas personas turbulentas con la mente llena de fechoría, y alrededor de la multitud pululaban esos seres abyectos que habían sido empleados para armar lío contra Jesús. Muchos de los discípulos y evangelistas que se habían quedado afuera comenzaron a forcejear para entrar a la sinagoga y enseguida se dieron cuenta de que se estaba preparando una tormenta. Trataron de sacar de allí al maestro, pero él no quiso ir con ellos. Jesús se encontró rodeado en la sinagoga por una gran multitud de enemigos y unos pocos de sus propios seguidores, y en respuesta a las rudas preguntas y burlas crueles, observó en tono semijocoso: «Sí, yo soy el hijo de José, yo soy el carpintero, y no me sorprende que vosotros evoquéis el proverbio médico. Cúrate a ti mismo, y que me desafiéis a que yo haga en Nazaret lo que habéis oído que hice en Capernaum. Pero yo os llamo a que atestigüéis que hasta las Escrituras declaran: nadie es profeta en su tierra ni en su propio pueblo». Pero lo recibieron a empellones, y apuntándole con un dedo acusador le dijeron: «Tú crees que eres mejor que el pueblo de Nazaret. Tú nos abandonaste, pero tu hermano trabaja aquí de trabajador común, y tus hermanas aún viven entre nosotros. Conocemos a tu madre, María. ¿Dónde están ellos hoy? Oímos sobre ti grandes cosas, pero vemos que no haces portento alguno aquí cuando vuelves». Jesús les contestó: «Amo a la gente que vive en la ciudad en la que crecí, y me regocijaría de veros a todos entrar en el reino del cielo, pero no me corresponde determinar las obras de Dios. Las transformaciones de la gracia se forjan en respuesta a la fe viviente de los que son sus beneficiarios». Jesús hubiera podido controlar a la multitud con un poco de buen humor y desarmar aún a sus enemigos más violentos, de no haber sido por un error táctico de uno de sus propios apóstoles, Simón el Celote, quien, con la ayuda de Nacor, uno de los evangelistas más jóvenes, había llamado a un grupo de amigos de Jesús, que se encontraban entre la multitud, y, en actitud beligerante, mandó a los enemigos del Maestro que se fueran de allí. Jesús había enseñado repetidamente a sus apóstoles que una respuesta mansa desarma la ira, pero sus seguidores no estaban acostumbrados a ver a su instructor amado, a quien, con tanto respeto, llamaban Maestro, tratado con tal descortesía y desdeño. Fue demasiado para ellos, y se encontraron expresando un resentimiento apasionado y vehemente, que tan solo consiguió encender los ánimos de turba en este grupo grosero y rudo. Así pues, bajo el liderazgo de los mercenarios, estos rufianes aferraron a Jesús y lo sacaron de la sinagoga, llevándolo a la cima de una cercana colina empinada, con la intención de matarlo, arrojándolo al precipicio. Pero en el momento en que estaban a punto de empujarlo, Jesús se volvió de pronto hacia sus capturadores y, enfrentándoseles, se cruzó de brazos tranquilamente. Nada dijo, pero sus amigos estuvieron más que sorprendidos cuando, al empezar él a caminar hacia adelante, la multitud se separó y le permitió pasar sin molestarlo. Jesús, seguido de sus discípulos, se fue a su campamento y allí relataron todo lo ocurrido. Y esa tarde se aprontaron para volver a Capernaum, temprano al día siguiente, tal como Jesús había ordenado. Este final turbulento de la tercera gira de predicación pública sirvió de seria valoración de los hechos para todos los seguidores de Jesús. Comenzaron a darse cuenta del significado de algunas de las enseñanzas del Maestro. Estaban despertando al hecho de que el reino solo vendría después de mucha pesadumbre y amargos desencantos. Partieron de Nazaret ese domingo por la mañana y, viajando por caminos distintos, se reunieron finalmente en Bethsaida al mediodía del jueves 10 de marzo. Al reunirse, constituían un grupo desilusionado, cabizbajo y meditabundo de predicadores del Evangelio de la verdad,
y no un ejército entusiasta y arrebatador de cruzados triunfantes.